Padre de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, inmenso amor, Señor. Tus bendiciones incontables, bendito Dios. Tu cuidado, Señor, excesivo en realidad que recibimos, Señor. Todo lo que tú haces en nosotros cada día y en todo tiempo, Señor, te lo queremos agradecer, Señor. Y hoy, Dios de los cielos, nos ponemos aquí delante de ti para que tú obres, Señor, en nuestros corazones, para que nosotros podamos conocer sobre este tema, bendito Dios, y aprender en nuestras vidas qué es la función, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, obrando grandemente, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues les decía, el tema es Pentecostés, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de Pentecostés, rápido pensamos en aquel día, ¿verdad? De cuando el Espíritu Santo entró, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a usar esa palabra, entró aquí a la atmósfera terrenal, ¿verdad? Ese gran día que está ahí en Hechos 2, que también lo vamos a ver. Y normalmente cuando nosotros hablamos de eso, se habla o se piensa en ese momento. Es, digamos, como que tal vez lo primero que viene a la mente de alguien cuando se habla de Pentecostés, ¿verdad? Y recuerden que nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿verdad? Que cree en esa venida del Espíritu Santo, ese ingreso del Espíritu Santo. Hay otros que no creen, o hay otros que creen y enseñan acerca de que el Espíritu Santo vino ese día, se posó sobre los 120 que estaban ahí, ¿verdad? De los como 500 que habían estado 50 días antes en la ascensión de Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando ascendió el Señor ahí en las nubes, y algunos de esos 500 empezaron a ir y ay, decayó su fe y todo como pasa. Nosotros lo podemos vivir dentro de la iglesia, ¿verdad? Ese decaimiento que hay a veces de fe, o a veces la emoción, o hay tantas cosas que al final terminan venciendo a las personas. Pero estos 120 que recibieron ese día el Espíritu Santo, algunos piensan que solo fue para ellos y no más, ¿verdad? Que cuando Jesús habló dijo que era ese momentito y ahí, ¿verdad? Nosotros no creemos así, nosotros seguimos creyendo que el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra actualmente, ¿verdad? Y se le puede llamar el vicario de Cristo en realidad, ¿verdad? Es su representante. Y que hay bastante escritura que dice que Satanás ahorita incluso no puede hacer nada porque él está aquí, ¿verdad? Entonces ya en aquellos tiempos de que sea la tribulación o la gran tribulación, ya va a ser otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero Pentecostés, en realidad en Levítico 23, se nos enseña como una de las fiestas que el Señor estableció, ¿verdad? El Señor estableció fiestas para fiestas solemnes y todo para el pueblo de Israel. Entonces, una de esas es esta de Levítico, ¿verdad? Dice en Levítico 23:15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Eso es las primicias, ¿verdad? Y nosotros sabemos quién es la primicia, ¿verdad? ¿Sí? Jesús. Entonces, aquí está hablando, voy a decir en el Antiguo Testamento, después de la primicia. Entonces cuentan estas 7 semanas cumplidas serán, dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces, dice, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces ven que ahí estaba establecida una fiesta que hacían y que llevan a cabo incluso hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Y ahí estaba bien establecido, después del día de las primicias,
para nosotros la primicia de qué es Jesús. La primicia de resurrección, ¿verdad? Anastasis, hemos aprendido bastante de lo que es anastasis. Y luego las primicias somos nosotros, ¿verdad? Cuando llegue ese momento de que seamos exanastasis y nosotros seamos también llevados, esa es la esperanza que Jesús nos dejó al resucitar. Porque voy a decir, si se cumplió A, se va a cumplir B. Si A decía yo voy a resucitar y se cumplió, y B decía y ustedes también, se va a cumplir. Ven, esa es nuestra esperanza en realidad, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra, ¿verdad? Sí, entonces ven que ahí tenemos nosotros esa esperanza, pero era una fiesta que estaba establecida, que ya venía anunciando, porque al final dice, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y cuando nosotros ya nos damos cuenta de ese momento que les digo, cuando uno le hablan de Pentecostés, ¡pum!, rápido se va a Hechos 2, ¿verdad? Sí, ahí donde pasó eso, ven, es como un nuevo grano. No, nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pues, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, ¿verdad? Y Él va a venir. Ven, voy a decir, Jesús dijo, yo tengo que morir, ¿verdad? El grano tiene que morir. Todo lo que nosotros hemos aprendido en la palabra murió en la carne, ¿verdad? Porque al final nosotros sabemos, la muerte, dice, no lo pudo contener al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces esta era una fiesta que estaba ya establecida como tal. Recuérdense que el Antiguo Testamento habla de lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros con el tiempo, con escudriñar, con estudiar, vamos aprendiendo cada día un poco más de lo que el Antiguo Testamento enseña, ¿verdad? Porque la palabra dice que Jesús es el cumplimiento de las profecías y también de las promesas del Señor, ¿verdad? En Él en realidad se realizó todo esto que hablaban aquí. Entonces ven que una fiesta como Pentecostés o la de las 7 semanas representa en realidad ese momento de algo que Jesús dijo adelante, ¿verdad? Pero digamos, el profeta Joel, si nosotros vamos al profeta Joel, en el capítulo 2, en el capítulo 2 y versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Eso es algo que hablaba de una profecía que había de pasar y que en Hechos 26, perdón, en Hechos 2, perdón, en Hechos 2, 16, habla Pedro en su primer discurso, habla exactamente de esa profecía. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, el profeta habló que una profecía, ¿verdad? Entonces ven que ya era acerca de una fiesta, ahora el profeta viene hablando de algo más, viene estableciendo, dice, en aquellos días, ¿verdad? En los postreros días o en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y es de lo que a nosotros en realidad nos alcanza, ¿verdad? Aquí da una serie todavía de más cosas, porque dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, ¿verdad? Sí.
no es aquello que dice, a esto es a lo que se refiere aquellas personas que dicen señales en el cielo, desgracias en la tierra. Ven que no, de plano no han leído la palabra, porque aquí es una gran bendición. Dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, porque nosotros no le clamamos al Señor que así como en el cielo se hace su voluntad, se haga en la tierra. Dice, lo que ustedes aten, ¿verdad?, en la tierra va a ser atado en el cielo, lo que ustedes desaten en la tierra va a ser desatado en el cielo. Entonces, todo esto ven que tiene que ver la palabra en lo que nosotros vivimos y en el espíritu que Dios puso en nosotros, porque en realidad Dios puso en nosotros ese espíritu, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, si vamos también a Ezequiel 11. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. O sea, aquí está diciendo, les voy a dar uno nuevo, les voy a quitar uno de piedra de en medio de su carne, dice, y les daré un corazón de carne. Y ahí sabemos nosotros que está hablando de ese corazón endurecido en realidad que nosotros teníamos. Y es una promesa de restauración. Miren que es tan bonito, porque cuando uno lee, voy a decir, si leemos el contexto, en realidad está hablando de una restauración. Claro, al pueblo de Israel, pero obviamente esa palabra nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Adelante en Ezequiel 36, básicamente dice lo mismo en Ezequiel 36:26. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y si nosotros vemos cómo inicia 36:1, el título que tiene ahí, habla de una restauración también. Entonces podemos ver nosotros que el Espíritu Santo de Dios vino para renovar, ¿verdad? Y si lo enlazamos, ¿verdad?, con aquello que acabamos de leer ahí en la fiesta establecida en Levítico 23, ¿verdad? Un grano nuevo, algo que tiene que morir para poder ser restaurado, ¿no? Tiene que cambiar, una renovación. En realidad eso es lo que pasa con las semillas, ¿verdad? Hay una renovación, en realidad muere y el grano, ¿verdad?, tiene que morir, dice, para poder dar, ¿verdad? Entonces, ven que es pura restauración y renovación lo que el Espíritu Santo vino luego, que vamos a ver aquí adelante, ¿verdad?, que vino a nosotros para hacer esa figura, ¿verdad?, que ya existía en el Antiguo Testamento. O sea, la importancia de Pentecostés, sobre todo porque nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Sí, hay bautistas, hay presbiterianos, está bien, no tenemos, voy a decir, nada contra ellos, porque nosotros seguimos la parte de que sí creemos. De hecho, si vemos nuestro versículo base, ¿verdad?, ahí estamos mencionando nosotros al Espíritu Santo y estamos declarando que es uno solo y que creemos en ese mover de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, esa parte de Pentecostés es bien importante que la conozcamos para que sepamos también qué vino a hacer el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad?
No solo es que vino, ¿me entienden? No solo es que, sí, yo sé, usted, mire, usted me contaron que ese día como tronó el cielo, ¿verdad? Y ahí dice un estruendo, ¿verdad? Pero ¿quién le puede a estas alturas a uno contar que eso fue así? Ahí dice un estruendo, es lo que nosotros leemos y que nosotros reconocemos como un estruendo, lo que haber sido, imagínense, atrajo a todo el pueblo, porque no estaban, el grupo donde fue lo de Pentecostés, no estaban en Jerusalén, ¿verdad? La ascensión no fue en Jerusalén, pero el pueblo oyó tal, dice que tronó, que fueron a ver qué estaba pasando. Ven, entonces eso fue a ver si una cosa guau, tremenda, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Diríamos nosotros hoy tal vez con efectos especiales, ¿verdad? Sí, algo así bien atractivo, puede haber pasado una cosa así, pero no solo fue por eso, o sea, ¿me entienden? No es que el Señor lo trajo solo para que el mundo supiera, o pasó eso, voy a decir, ese estruendo, eso que llamó la atención de todos, no pasó solo para que dijera, a la gran qué poder el del Señor, ¿verdad? Vieron las lucitas campero que tiró ahí, ¿verdad? O algo así. No fue para eso exactamente, sino porque tiene un sentido para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Mateo 3, ya Juan el Bautista estaba hablando, cuando él está hablando de Jesucristo, cuando está hablando de él, de lo que él es, cuando está hablando de lo que ha de venir, porque Juan el Bautista, recuérdense que fue llamado para hablar de la luz, pero dijo, yo no soy la luz, solo estoy llamado para hablar del que es luz. Y Juan el Bautista aquí en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es Jesucristo, ¿verdad? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, para nosotros tiene sentido que Jesús haya dicho, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, le voy a decir a mi Padre y Él os mandará a otro consolador. Ven, entonces cuando nosotros leemos ahí dice, Él los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo. El mismo Jesús a través de su Santo Espíritu, del Espíritu de Dios, hizo un bautizo sobre nosotros. Esa era la idea desde allá, de la fiesta de las primicias, de la fiesta de las semanas, de la fiesta de Pentecostés, de la profecía de les voy a cambiar su corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne y voy a poner de mi espíritu dentro de él. ¿Ven? Entonces son todos esos cambios, esa restauración, esa renovación que Dios va haciendo en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos oponemos, pero en realidad el Señor sí quiere y está haciendo en nosotros ese cambio, y para eso está el Espíritu de Dios. Ven que les dije al principio, el Espíritu Santo de Dios es el representante de Él en la tierra. El día de hoy es el Espíritu de Dios. La misma palabra, si nosotros vamos a leerla, dice, el Padre está sentado en el trono, ¿sí? Y a su diestra está sentado el Hijo. Ven, entonces hay un tercero, ¿a quién está aquí? Vamos a decir nosotros, pues es su Santo Espíritu, pues, aunque es el mismo, ¿verdad? Para nosotros, ya saben que eso es lo que a muchas personas les cuesta entender en realidad, que nosotros creemos en un solo Dios, pero que es una Trinidad, ¿verdad? Ok, entonces ven que Mateo habla de esto que luego Jesús dice en Juan 14. Ya Jesús entonces, estando desarrollando su ministerio, habla de lo que Juan el Bautista decía, miren, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Juan 14 dice el Señor Jesucristo. Juan 14, 15, 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Miren pues, ¿quién es la verdad? Entonces, si es Espíritu Santo, ven, es el Espíritu de Él. Hay cosas en la palabra que nosotros nos dan tan claro de esa existencia de la Trinidad que nosotros no debemos de dudar en realidad de que Jesús cumplió todo lo de esto que nos estaba hablando. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Porque el mundo, o muchos de nosotros a veces también, cuando no conocíamos al Señor, y aún a veces conociendo al Señor, queremos verlo, queremos vivir por lo que vemos y no por lo que no vemos. Y es que la palabra dice, pero lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Entonces, imagínense lo que se está perdiendo el mundo, no lo puede recibir porque no lo ve. Y a veces la misma gente del mundo nos presiona, ¿verdad? Hace poco estábamos con Silvia orando por alguien y esta persona nos dijo que quien vive con ella le dijo, ¿verdad? Le dijo, es que crees que solo con oración se arreglan las cosas. Obviamente, como no lo ven, ¿me entienden? Yo no digo que la medicina no sea buena, sí, la medicina es buena. Bueno, de hecho yo trabajo en un laboratorio farmacéutico, ¿me entienden? No, la medicina sí sirve, sí ayuda, pero la oración es poderosa. La fe es lo mejor que podemos aplicar. Entonces, ven que el mundo como no lo ve, no lo quiere recibir. Dice, ni le conoce. Pero vosotros, esos somos nosotros, le conocéis porque mora en vosotros. Si no dijo que iba a ponerlo en nuestro corazón, que nos iba a quitar el corazón de piedra y que nos iba a dar un corazón de carne y que ahí iba a poner a su Espíritu Santo. Voy a decir, es nuestro propio Pentecostés, pues pensemos. ¿Me entienden? No quiero confundir lo que es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, el día que vino el Espíritu Santo. No lo quiero confundir. Solo quiero decir que el Espíritu de Dios, el que está involucrado en todo esto que hemos hablado, es el que Él puso. Porque dice el Padre, pondré de mi Espíritu en vosotros. Y dice, por eso es que aquí dice, el que mora con vosotros y estará en vosotros todos los días. Porque Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Yo os enviaré al otro consolador, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros estamos, voy a decir, debemos de estar familiarizados, entendidos y vivir en realidad ese Pentecostés en nuestra vida. Ese Espíritu de Dios moviéndose en nosotros. Juan 16. Solo déjenme ver, creo que aquí en Juan 14, 26. Sí. En Juan 14, 26, perdonen, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿yo veo al Espíritu Santo así o no lo veo así? Porque fue Jesús el que dijo que Él iba a hacer y Él me iba a enseñar todas las cosas, ¿sí? Lo que pasa es que, miren, pues, a veces nos ponemos medios tercos también nosotros, ¿verdad? Y hay forma en que el Señor Jesús nos ha enseñado de que a través de una palabra profética, a través de un canto, a través de una enseñanza, nos puede enseñar y nos puede hablar el Espíritu de Dios. Y también, por supuesto, a través de la oración. Pero hay quienes a veces lo hemos oído,
Mire usted, a mí solo Dios y nadie más. Mire, no hay hombre que me diga nada. Pues si no quiere oír lo que Dios está hablando, si yo estoy hablando la palabra y cree que soy yo, está mal, porque entonces me está atribuyendo a mí esta palabra. Esta palabra no es mía, esta palabra es de Él. Entonces cuando nosotros hablamos de la palabra, dice, Él nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo que está dentro de mí, yo estoy oyendo la palabra y Él dentro de mí me está diciendo, eso es para ti. Eso te conviene, eso tenés que hacer, así tenés que vivir. Es Él dentro, ve que aquí dice, mora en ustedes. Él dentro de nosotros es el que nos está enseñando toda la verdad, aunque esté hablando Juan, Pedro, Luis, José, quien quieran llamarlo. Yo recuerdo una vez, y tal vez se lo he contado, una de mis compañeras de trabajo, cuando en Shaddai se había retirado el hermano Harold, porque se metió al asunto político. Ella me dijo, mira, ahí en el Shaddai deberían de llevar a otros que prediquen. Ustedes saben cómo predicaba el hermano Harold, pues. Pero los otros llegaban y predicaban a Jesús. Dice, otros que prediquen, porque así como que el nivel se bajó. Entonces a mí me dio un poco de ira santa. No se ve mal así, ¿verdad? Diría Pablo encendido en el espíritu, algo así. Y yo le dije, mira, le dije, fíjate que yo tenía en ese tiempo, cabal, yo tengo 13 años de asistir a la iglesia y todos los domingos llega Jesús. Hable quien hable la palabra, porque ven que nosotros a veces ponemos, ya va a hablar. Y no le ponemos atención a la palabra. ¿Me entienden? Solo porque este está muy gordo, que este está no sé qué, que me cae mal, que lo que quiera decirle. Lo que quiera, es que habla muy despacito. Es que es muy pasmado. Es que habla tan rápido, lo que quieran. Siempre vamos a poner un pero. Pero no es así. Yo me encierro en la palabra y el Espíritu Santo es el que me va a enseñar. De todos modos, ¿quién es el que revela? Es Él, ¿me entiende? Y tanto que lo vimos de Felipe, dice, es que la palabra es, los remas son por revelación. El logos es la palabra, lo que está aquí, leemos, pero las revelaciones vienen de Él. ¿Cómo puedo recibir yo una revelación si no fuera por Él? ¿Cómo Dios puede tocar mi corazón en un momento en que, yo creo que ahora que vino este hermano Patrick, ¿cómo es? Dungi, creo que es, ¿no? Él es del Congo, vive en España, en Barcelona, no, vive ahora en Miami, ¿no? Pero tiene iglesias en Barcelona, pero Dios lo mandó a hablar a América Latina. Nosotros lo conocimos hace poco, ayer todavía estuve yo con él, ¿verdad? Y él, empezamos a hablar de algunos siervos que nosotros conocíamos y hablamos del hermano Benson Idajosa. Tal vez algunos se recuerdan cuando fuimos a la Plaza de Toros hace muchos años y vimos cómo el Señor lo usaba. Y resulta que él es su padre espiritual. Y dice, no, si es mi padre espiritual, y no sé qué, empezamos a hablar. Entonces yo recordé algo que viví allí una vez cuando estaba aquí en Guatemala predicando en el hermano Benson, y habíamos unas 4,000 gentes ahí oyéndolo. Y él de repente en lo que está predicando viene y dice, si vosotros siendo padres malos, que eso está en la palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más no el Padre. Y comienza, pero él estaba predicando. Yo estaba sentado ahí y me quebranté. No tienen idea cuánto me quebranté yo en ese momento. Y cualquiera él mismo hubiera podido voltear. ¿Y este qué va? Porque era el único entre 4,000 que fue quebrantado por algo que él estaba predicando, estaba diciendo. ¿Quién me reveló eso a mi corazón? Yo ya lo había leído, pero Dios sí me puso la certeza y me dijo, tú siendo padre malo, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. ¿Qué puedo esperar yo del padre bueno? Ven, o sea, puede ser detallitos del Señor, pero solo Él lo puede revelar. Entonces yo le tengo que poner atención a la palabra. Yo cuánto hablo a veces y digo,
Me da pena, vean que hasta hice broma con lo de Avengers si quieren. Pero me da pena que la gente se levanta de su lugar cuando estamos compartiendo la palabra, ¿verdad? Y no solo pierden el hilo, sino que hacen perder el hilo a los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces no he visto sale con el celular como, ¿a quién mataron o qué? ¿Qué pasó? Va 2-0 el partido. Ay, qué bueno. Y ahí viene el regreso. Y ya volteó a ver todo el mundo para todos lados, para ese lado, ¿verdad? Al baño como fueran chicharras, van cada ratito al baño. Sí, perdón, pero yo no sé cómo no pueden aguantar sentarse una hora a oír la palabra. Y yo siempre digo, en ese ratito que se fueron, porque Satanás juega muy bien, en ese ratito que se van, perdieron el hilo de la prédica y tal vez la palabra que Dios les quería revelar a sus corazones. ¿Me entienden? Porque ni siquiera vuelven a abrir después YouTube para oír la palabra. Pues decir, híjole, no puede estar, no, me levanté o estaba malo el estómago y vine, y tenía que ir, está bueno, pues vamos a aceptar a alguien que estaba pasando esa circunstancia. Pero lo voy a ver en YouTube, ¿va? O voy a preguntar, o voy a decir, muchacha, ¿cuál fue la base? Nadie, nunca en todos los años que he predicado aquí, ha venido y me ha dicho, hermano, ¿no me regalás los textos que predicaste hoy? Aparte de todos que el Señor nos va trayendo. Nunca, nadie me ha dicho, mira, ¿qué textos predicaste hoy? No me los regalás, los voy a apuntar. Ven, entonces, ¿qué? ¿Me entienden? Y Dios puede hablarnos a nuestros corazones ahí si nos metemos a leerlo otra vez. Entonces Jesús hablaba de esto, de Él. Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. En Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mientras Jesús estuviera aquí, el Consolador no iba a venir. Entonces, luego les conviene, dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, nosotros éramos del mundo, ahora estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Quiere decir que si nosotros ya salimos del mundo, ya debíamos de haber sido convencidos por el Espíritu Santo, que es el único que nos convence de estas tres cosas. Ya nos debíamos de haber convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ahora dice el Señor, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Nosotros creemos en Él, nos reconocimos pecadores, reconocemos cuál es el camino a través de Él de arrepentimiento, reconocemos que Él fue a la cruz de Calvario, que Jesucristo peleó por nosotros, que ganó nuestra redención, que por su sangre nosotros, todo eso ya pasó para nosotros. Ya reconocimos el pecado porque antes no lo reconocíamos, ahora sí lo reconocemos. Ya pasamos esa etapa. Luego dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está hablando de una vista física, ¿sí? Él está hablando de que no me van a volver a ver más físicamente. De hecho, cuando nosotros veamos a Jesús el día del rapto, nosotros lo vamos a ver en toda su gloria. Nadie, yo puedo decir tal vez porque lo que hoy la gente muestra es ser un retrato hablado de lo que podría haber sido un hombre que vivió en Oriente Medio y toda la cosa, ¿va? Pero yo pienso que algunos en su corazón pensarán que el día que se encuentren con Jesús va a ser así con un colochito así de barbita bien recortada. Yo de verdad pienso que la gente ha de pensar eso, cuando en realidad va a ser en toda su gloria. Ven, de eso es lo que Él nos está convenciendo, ¿verdad? Justo por eso digo aquel, ¿qué? Mateo 5:8, eso, 8:5, el centurión. Aquí está, el centurión, 8:5. Cuando comienza y él le dice, yo soy hombre bajo autoridad, tú dame la palabra.
Que ni siquiera vayas, Jesús. Voy a hacer, ya, si yo después ni te voy a ver físico, yo tengo que creer en lo que viene después, tu palabra. Pues dice Jesús, wow, ni en todo Israel encontraron una fe como la de este centurión, que no era hebreo, que nunca había tenido acceso bueno, sí había tenido acceso, pero nunca obviamente lo había leído ni practicado el Antiguo Testamento, la Torá, la ley de Moisés, todo lo que hablaban ahí. Nada. Él viene y dice, pues entonces el Espíritu Santo los va a convencer de esto. ¿Ven? De esa parte de ya no vamos a ver más a Jesús físicamente. Por allá Pablo también lo dice, creo que en Romanos, que dice, y los que lo conocimos, nunca más lo vamos a volver a ver así, dice Pablo. Entonces nuestra esperanza es encontrar a Jesús en toda su gloria. Bueno, tuvimos que haber pasado esa etapa. Y la tercera dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Verdad? Ella fue juzgado. No solo juzgado, ya emitieron condena. Ven, ya hay un juicio emitido, ya hay una condena de ¡pum! Esto te va a tocar. Ya está establecido para él. Para nosotros todavía no, pero para él sí. Ven, eso es lo que el Espíritu Santo nos tiene que dar la certeza. Nosotros tenemos que saber que Satanás ya fue condenado, siendo un ángel de luz, porque así se llamaba, ¿no? Era reconocido como Luzbel, ¿no? Era un ángel de luz, era perfecto en todos sus caminos. Era querubín, ¿qué dice la palabra? Protector. ¿Qué les parece? Ahora pongamos nosotros a la par de él. En todo eso que les acabo de decir, ¿qué somos nosotros ahí? Menores que los ángeles, dice el Señor que nos dice. Ven, qué tremendo. Y a él lo condenaron. Nosotros debemos de saber bien eso, que si a él lo condenaron siendo todo lo que era, ahí sí que qué cuello vamos a tener nosotros para que no nos condenen, voy a decir. No, pero tenemos el cuello para ser salvados. El cuello que nosotros tenemos para salvación es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que fue a hacer Jesús por nosotros. Pero esa es la convicción que el Espíritu de Dios a nosotros los pentecostales, voy a decir, ¿verdad?, nos ha traído a través de su Espíritu. Entonces la importancia de Pentecostés para nosotros es bien grande, es bien importante. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿quién nos va a revelar a Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, pues tan importante en realidad eso que pasó ahí en Hechos 1:8, que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí dice, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y ya habla. Y luego en el versículo 2, del 1 al 4, hemos leído cómo fue que vino y cómo todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas sobre los que estaban ahí en ese momento, esos 120 de los que hablamos al principio. Y el versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, y así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese es Pedro hablando en el pórtico cuando da su primer discurso. Está hablando del Espíritu Santo.
O sea, dice, esto que ustedes vieron fue lo que el Señor prometió. Y es el Espíritu de Dios. ¿Ven? Eso es en realidad Pentecostés, como que venía preparado desde allá como una fiesta y que iba a pasar a los 50 días, ¿verdad? ¿Sí? Eso celebraba ya el pueblo de Israel sin saber en realidad toda la figura que representaba, porque ahí no les fue revelado, sino nos fue revelado a nosotros la figura que representaba cuando viniera el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Ese Espíritu que en 1 Corintios 12 habla de cómo se repartieron todos esos dones, pero a Él es el que le corresponde. ¿Por qué? Porque dice aquí, miren, pues del 1 al 11, voy a tratar de leer tal vez un poquito más rápido, pero desde el 1 al 11 si quieren apuntarlo después, el 12. Dice el 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, eso Jesús los estableció, ¿verdad? El de profecía, el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor. Dice, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia, a otro ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro sanidades, a otro hacer milagros, a otro lenguas, profecías, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, y a otro interpretación de esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora nuestra pregunta sea, ¿por qué si aquí habla del Padre y del Hijo también? Porque aquí en esto menciona al Hijo, menciona al Padre y menciona al Espíritu. ¿Por qué dice que el Espíritu es el que hace esa repartición? ¿Por qué creemos nosotros que Él hace esa repartición? Obviamente porque lo dice la palabra, ¿verdad? Porque escudriña el corazón de Dios, pero como la palabra, como Dios es Dios de orden, entonces Dios dice, lo hace el Espíritu, porque el Espíritu es el que está en la tierra y se lo da ¿a quién? A hombres. Él es el que está aquí en la tierra y se lo va a dar a hombres. O sea, yo no digo que nosotros vamos a perder nuestra relación con el Padre, con el Hijo, eso sería una locura aparte nuestra, pero debemos de estar en comunión, en común unión, ¿no? La que yo siempre hacía de Plaza Sésamo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que decía aquí está Padre, Hijo y Espíritu? Y aquí está Espíritu, alma y cuerpo, Dios y el hombre, ¿verdad? Y en Plaza Sésamo diría, ¿y de estos cuáles se parecen? O sea, yo, Padre, Hijo, Espíritu, 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 Espíritu y Espíritu. Esa es la común unión. Eso es lo que tenemos en común con el Señor. Porque ven, es un espíritu que se junta con el nuestro, nos revela de espíritu a espíritu, ¿verdad? Y fortalece a nuestro espíritu. Entonces, esto que dice aquí es precisamente el espíritu que vino cuando fue allá en Pentecostés, del que venía hablando el profeta Joel, que iba a ser a través de él, iban a haber visiones, iban a profetizar, iban a soñar sueños, el que la fiesta había dicho más atrás. Bueno, vamos a regresar toda la palabra si quieren, pero está hablando de este mismo espíritu que hoy tiene la relación con nosotros y que vive aquí. Y que Dios lo puso ahí. Ahora, ¿cuántos nos creen a nosotros que el Espíritu del que creó todas las cosas vive aquí adentro? ¿Cuántos nos creen? La gente no nos cree. ¿Por qué? Porque no se ha convencido de pecado, ni de justicia, ni de juicio. El mundo dice que no se convence, ¿por qué? Porque no lo ve, dice. Ahora, sí, miren pues, la gente se convencería
Si nosotros dijéramos, el Espíritu de Dios vive aquí, enséñamelo pues, sería que frotaría la lamparita mágica, ¿va? Y salía el Espíritu. Oh, ahí creerían, pero como no lo ven. Pero nosotros, dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Sí? Nosotros vivimos por fe y no por vista. ¿Ven? O sea, todo eso pero es lo que el Espíritu mismo nos ha dado. O sea, todo este efecto de Pentecostés es en nosotros. O sea, que nosotros a veces no solo veamos, por eso les digo, cuando dice Pentecostés y se nos va la mente allá Hechos 2, ¿verdad? Cuando empezó a venir. No. Pentecostés decía, yo soy pentecostal por eso. Porque el Espíritu ese que habla toda esta palabra está aquí. Entonces yo puedo hablar así y voy a decir, enfrentar las circunstancias con Él, porque la palabra dice, no es con espada, ¿sí? No es con ejército, mas con su Santo Espíritu es. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y tengo libertad o no tengo libertad? Sí, de verdad tengo libertad. ¿Y por qué no la muestro? ¿Por qué vivo a veces todo un ratoncito ahí, abajo escondidito? ¿Por qué? Pues si la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, dice, conoceréis la verdad, y aquí es el Espíritu de verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Espíritu es el que está conmigo, ¿quién contra mí? Ven, pero nosotros solo hablamos, pero y a la hora de rajar ocote, ¿va? Es cuando ya no lo mostramos. Pero ese Pentecostés, esa fiesta, todo eso que está establecido, era para nuestras vidas. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hay garantía en él de todo lo que el Señor nos dijo. Si nosotros creemos que va a haber un rapto y que nos vamos a ir y que nos vamos a encontrar con Jesús, ¿sí? Es solo porque el Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad, porque Él nos ha enseñado todas las cosas, porque Él vive dentro de nosotros, porque Dios lo puso ahí, porque nos quitó el corazón de piedra de un corazón de carne y nos lo puso ahí. ¿Saben? Nosotros debemos como tomar todo lo que la palabra dice acerca de estas cosas, ¿sí? Voy a decir, Dios dijo, voy a decir, a ver, te voy a quitar el corazón de piedra, te voy a poner un corazón de carne sellado con el Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es lo que nosotros vivimos, o lo que dice la palabra que nosotros somos. Pero ¿lo vivimos o no lo vivimos? O tenemos un montón de temores, o nos sentimos menos, o sea, no nos sentimos lo que somos en realidad a veces. Cuando Dios nos está llamando, o sea, voy a reducirlo, yo soy pente, decimos, ¿no? Ni siquiera pentecostés ni pentecostal, no, soy pente, digo, ¿verdad? Pero ¿lo soy o no lo soy? ¿Entiendo o no entiendo lo que es ser eso y lo que significa esa fiesta? Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oigan lo que dice, si ese espíritu mora en vosotros, y ya acordamos, ya nos dimos cuenta que sí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque tienen que ser cambiados de esto corruptible a un incorruptible, porque el Espíritu vivifica, dice la palabra, ¿va? Dice, entonces vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él va a hacer ese cambio a través de su Espíritu.
el que levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos levantados de los muertos, va a ser por ese Espíritu. Y Él nos va a cambiar y nos va a dar lo que hemos visto, ¿verdad? Sí, un cuerpo celestial, ¿verdad? Ya eso ya lo vimos, un cuerpo espiritual es lo que hemos visto, ¿verdad? O sea, no vamos a dejar de ser espiritual mi cuerpo, ¿verdad? Porque se va a llevar nuestra alma, pero se va a ir en un cuerpo espiritual. Entonces va a haber espíritu, va a haber cuerpo, pero no el cuerpo que nosotros pensamos, ¿verdad? Sí, sí. Si no, las alas no van a aguantar con estas 1000 libritas. ¿Cuándo me van a levantar? Entonces, ven, es necesario que entendamos la importancia de Pentecostés, ¿verdad? Desde dónde en realidad el Señor lo traía ya y nosotros ahora lo gozamos dentro de nosotros. ¿Cuánto hubiera dado el pueblo de Israel cuando salió de Egipto por tener ese espíritu dentro de ellos? ¿Verdad? Ellos lo veían actuar, veían el poder de Dios, porque recuerden que Dios a través de su palabra, a través de Jesús, que es su palabra, habla, pero el Espíritu Santo es el que ejecuta. Él es el poder de Dios. Entonces yo cuando dijo hágase la luz, ¿verdad? Encendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y encendió la luz, lo que quieran. Pero cuando el Señor dijo las plagas, también el Espíritu Santo las trajo. Cuando dijo el de mortandad, fue el Espíritu de Dios el que pasó ahí en ese lugar los primogénitos. Ven, todos, y ese vive en nosotros. O sea, ¿cómo nosotros podemos sentir a veces tan poca cosa, voy a decir, siendo tanto en Él? O sea que hacemos, voy a decir, hacemos chiquito a Dios, ¿verdad? Lo reducimos a nosotros y Él no puede ser reducido a nosotros, ¿verdad? Tenemos que sacar eso que hay adentro de nosotros y entender en realidad la importancia de Pentecostés. Dios los guarde y los bendiga.